Bueno, les decía, pónganle el nombre que quieran. Más que el nombre es el concepto, es la idea, es el impulso el que quiero proponerles, sugerirles, que tiene que ver con empezar a construir una idea de un gran frente amplio que defienda la democracia. Que no tiene que ver con un frente electoral, que ya existe, ¿no? Unión por la Patria es un frente, de la misma manera lo que puede sintetizar Juntos por el Cambio. Pero sí me parece que es tiempo de empezar a pensar cómo vamos a construir los anticuerpos necesarios contra aquel avance que viene por la democracia, como decía hace un rato, con los instrumentos propios de ella, a través del voto, llegar a las instituciones de la democracia para ir debilitándola día a día y recortándole en sus posibilidades y recortándole en su acción. Estoy convencido que desde el comienzo de nuestra democracia, desde 1983 con Raúl Alfonsín hasta hoy, nunca la democracia tal cual la entendemos estuvo tan en riesgo como lo está hoy. ¿Y por qué? Porque en verdad cada una de las propuestas que sintetizan los libertarios y también, claro está, un sector de Juntos por el Cambio, lo que vienen es precisamente a terminar con todas las instituciones propias que hoy nos permiten llamarnos una democracia, con todas las ausencias, con todas las incoherencias que tiene esta democracia. Hoy conocimos, ¿no?, 40% de pobres en la Argentina, el 56% de nuestros niños y niñas menores de 15 años son pobres. Es muy difícil hablar de una democracia plena con esa realidad de nuestro pueblo. Sin embargo, hay espacios políticos que quieren mejorarla, que quieren profundizarla. Ahí aparecen las medidas de Sergio Massa, haciéndose cargo de esa realidad, no porque este gobierno sea el único responsable de esta realidad, sino porque entiende que precisamente sin transformar esa realidad de los más humildes, la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, difícilmente podamos seguir diciendo que vivimos en democracia. Pero lo que está enfrente va a utilizar estos instrumentos de nuestra democracia para acabar con ella. Me preguntaba, ¿qué es lo que garantiza un sistema democrático? Y no es solamente ir a votar, en nuestro caso, cada 2 años. No, lo que garantiza un sistema democrático es primero la representatividad del pueblo, de la ciudadanía con los dirigentes políticos y a través de esos dirigentes sentirse que están expresados. Y ahí funciona el poder legislativo y ahí funciona el poder ejecutivo. El judicial hace poco menos lo que quiere. Es una gran discusión de nuestra democracia. Ahora, más allá de esa representatividad, que es la savia misma de toda democracia, lo que garantiza el ejercicio de ella es el goce de nuestros derechos. Entonces, cuando nosotros tenemos frente a nuestros ojos la posibilidad de que un espacio político que claramente te anuncia que viene a terminar con los derechos, podamos creer que sin esos derechos vamos a tener una democracia. Quiero decir, si de verdad que Milei puede llegar a ser presidente y te dice que va a terminar con el derecho a la salud, que va a terminar con el derecho a la educación, que va a terminar con los derechos básicos hasta el cuidado de la propia vida, si va a decirte que en realidad vale traficar con niños, o vale donar órganos, o hay que terminar con el Banco Central, o hay que cortar vínculos económicos con gran parte del mundo, sobre todo con aquellas economías más importantes, y cuando además está en contra de los programas sociales tal cual están pensados hoy, me pregunto cómo se va a sostener el sistema democrático. Entonces, no es un decir que hoy en día los libertarios y un sector de Juntos por el Cambio empiezan a representar el fin de la democracia tal cual la concebimos hasta el día de hoy. Y eso debe preocuparnos a todos y a todas. Alguna vez, hablando sobre cómo en la Argentina está violentado el Estado de Derecho, escuché a José Luis Zapatero, expresidente de España, que decía que el Estado de Derecho es el ejercicio diario y cotidiano, la lucha diaria y cotidiana por cuidar, por proteger los derechos ya conseguidos e ir en pos de nuevos y de más derechos. El Estado de Derecho no es un lugar al que se llega y uno habita con comodidad. No, no. El Estado de Derecho es la permanente defensa de esos derechos. Por lo tanto, creer que los derechos conseguidos hasta hoy, que no fueron gratis, ustedes lo saben tanto como yo, no fueron gratis, dejaron vidas, hombres y mujeres organizados, dando pelea precisamente para tener más oportunidades, para construir esa soberanía política, para construir esa justicia social, nos han costado vidas nuestros derechos. Y no solamente la de los 30.000 detenidos desaparecidos, todas las luchas posteriores también.
Hemos perdido muchos argentinos y argentinas para tener hoy la democracia que tenemos, insisto, perfectible en un montón de cosas, urgentemente transformable en un montón de cosas. Sin embargo, esa democracia tal cual está, es la democracia que no fue gratis y que entonces nosotros tenemos que cuidar. Ninguno de esos derechos son definitivos. Y esto lo han demostrado de un tiempo a esta parte el gobierno de Mauricio Macri, que recortó derechos, y lo que propone hoy en día Javier Milei. Las victorias nunca son definitivas y las derrotas tampoco son definitivas. En ningún proceso histórico, lo que creíamos saldado, ¿se acuerdan que hablábamos del nunca más? O que hablábamos de muchos derechos laborales, nos damos cuenta cómo hoy se empieza a construir ese relato para empezar a terminar con todo eso. Entonces uno se plantea, ¿cómo? ¿No era que en esto habíamos acordado todos? Sobre este piso de derechos nos paramos todos los argentinos y argentinas y a partir de ahí habrá las discusiones que quieran, pero esto no se toca. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que no es así, que todo está en riesgo. Y de verdad que la sensación de este presente, de muchos y de muchas, está en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Está en riesgo la discusión del rol de los docentes. Está en riesgo en discusión la mirada que tenemos sobre la sanidad. Está en discusión la mirada que tenemos sobre lo humano. Está en discusión la mirada que se tiene sobre el Estado. Está en discusión, todo está en discusión. Y si bien muchos te dicen, bueno, siempre es importante la crítica, el análisis, para ir repensándonos, bueno, repensarse para mejorar no significa destruir lo construido hasta hoy. Entonces, por eso la necesidad de empezar a construir un dique de contención que sea democrático y que le ponga límites a eso. Mientras el mundo capitalista empieza a discutir, y en muchos países ha avanzado, lo decíamos ayer, en reducir la jornada laboral, generarles mayor derechos, mayores oportunidades, mayores derechos a sus trabajadores, la derecha aquí en la Argentina se opone a que vos tengas una vida más digna, que trabajes menos horas. ¿Y el resto qué? Y el resto todo lo demás. Y el resto el ocio, el resto el disfrute, el resto el vínculo humano, el resto la familia, o el resto de no hacer nada. Qué bueno, ¿no? Detenerse y decir, ¿qué hago hoy? Nada. ¿Y por qué tengo que hacer todo el tiempo? ¿Por qué tengo que producir todo el tiempo? Me acuerdo del Pepe Mujica, hace unos pocos días, expresidente del Uruguay, diciendo, ¿quién nos hizo creer que nacimos para trabajar? ¿No? Cuando uno era pequeño, escuchaba a su abuelo decir, yo trabajo de los 14, 15 años. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando salga de la secundaria? Tenías que trabajar ya o estudiar ya, ¿no? Y ahora en estos tiempos es eso. Parece que el hombre y la mujer, si no sirven para producir, no sirven para nada. Y todo tiempo en el que no produzca es tiempo muerto. No, la verdad es que no. Entonces, mientras el mundo dice, che, la gente la está pasando mal, tiene mucho estrés, y ahí empieza a debilitarse también la democracia, empieza a decir, bueno, recortemos las horas de trabajo. Que no se estrese tanto, que llegue más descansado. Es más, abro un paréntesis, hay países que están empezando a establecer la siesta obligatoria dentro de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque entienden que bastante nos asfixiaron a los humanos en pos de un mercado. Entonces, mientras el mundo avanza hacia ese lugar, la derecha aquí en la Argentina te dice que no. Mientras el país del norte, que es ejemplo para muchos, avanza en procesos de sindicalización, se sindicalizan los guionistas de cine, se sindicalizan los actores, se empiezan a sindicalizar trabajadores en las fábricas. Acá nos dicen que, en Francia, lo mismo, acá nos dicen que hay que terminar con los sindicatos, porque los sindicatos no sirven para nada, es una bolsa de corrupción y todo lo que ya conocemos. Van al revés, van a contramano. Lo que el mundo entiende como una democracia que tiene que crecer en derechos y en valores humanos, la derecha acá en la Argentina es todo al revés. Es recortemos, terminemos, pongamos en discusión todas las instituciones de la democracia para ofrecernos que el sálvese quien pueda. El mundo camina hacia una economía mixta. Eso es China, ¿eh? Y mal no le va. El rol del Estado, fuerte, y el rol del mercado. El rol del privado con el Estado, juntos, articulando. ¿Por qué no? Y aquí, quien ha tenido la mayor porción de votos, te dice, el Estado, nada. El Estado tiene que desaparecer. El Estado es el demonio. Y cuando te dicen el Estado es el demonio y el Estado tiene que desaparecer, lo que nos está diciendo es que todos los derechos que garantiza el Estado, por tanto, todos los derechos que nos sostienen como un país democrático, van a tender a desaparecer. Por eso pónganle el nombre que quieran, pero hay que construir un enorme dique democrático que les diga, señores, hasta acá.
pero el muro más alto que se pueda, no tengo duda de eso. Porque, insisto, hay un mundo con aciertos y con errores, sobre todo aquel mundo que está creciendo, que hay discusiones que ya las dejó. Y nosotros, desde esta lógica de que permanentemente volver a empezar, no hace otra cosa que autodestruirnos. Entonces, ninguna victoria es definitiva, ninguna derrota es definitiva, y es permanente el cuidado. Seguramente muchos de ustedes, cuando eran pequeños, no imaginaban tener los derechos que hoy tienen. Y a mi edad, ni tan joven ni tan viejo, podríamos decir, tampoco creí que iba a tener derechos que hoy tengo, pero tampoco creí que podía llegar a perderlos. A los 50 años decir, che, ojo, que todos estos derechos los podemos perder. Y de verdad que los podemos perder. Y no es una campaña de medio, te lo dicen abiertamente. Mauricio Macri necesitó mentir. Vidal necesitó mentir para hacer gobierno, para ganar las elecciones. Ahora ya no necesitan mentir. Pero lo peor de todo entonces es que ese voto, que es autodestructivo, se vea como el voto que en realidad nos va a liberar. Es contradictorio. Pero bueno, aquí estamos. Insisto, me parece que hay que construir esa lógica. No la llamemos frente porque me suena quizás a lo que le decía, a la Unión Democrática, un espanto, el horror. ¿Sí? Pónganle el nombre que quieran, pero tiene que ver con esto, espalda con espalda, codo con codo, brazo con brazo, porque los que vienen, vienen por todos. No vienen o por Cristina Kirchner, o por Sergio Massa, o por... No, no, no. Vienen por todos. Y vienen por la democracia. No la digieren. Nosotros tenemos que defenderla. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.